comenzamos con una, no sé si es la cuarta o la quinta patita de este video, porque recuerden que el video anterior o el bloque anterior lo voy a separar en dos, uno que es muy cortito para terminar los comentarios de los que estaban, más las estadísticas que estaban por ahí que hablamos, para que no pasen todo lo demás. Así que sin nada más, vamos a comenzar después que adelanté un poquito, porque viene panel nuevo para CNN. Como ven, ahí está el logotipo, espero que no me den ban por esto, y listo, comenzamos. Tolerancia Cero, presentado por Mundo Empresarial. Es que esto no me importa. Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cero. Hemos reformado el panel. Mónica, por cierto, está aquí, pero si es que la cámara se abre hacia allá, vamos a ver que están, nada más. El dúo dinámico. El dúo dinámico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los gemelos del terror, no Francisco se le podemos poner harta. y Jorge. Acá estamos. Sí. Y presentamos a nuestra Y por invitada, cierto, nuestra invitada, María José Hoffman. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Yo tengo un grave problema con María José Hoffman. Ahora van a ver por qué tengo un problema con esta señora. Y después les voy a dedicar no se preocupe, María José Hoffman, que voy a explicar por qué mi tirria hacia usted es amplia. Pero de eso no se trata. Vamos a ver cómo usted se comporta el día de hoy, que es, bueno, ese día domingo que fue bastante desagradable. Secretaria general de la... Ya le vamos a encontrar el micrófono, si no le vamos a ayudar ahí para que le acomoden el micrófono. Antes, mientras solucionamos el tema del micrófono con María José Hoffman, que se le perdió el micrófono, secretaria general de la UDI, le damos la palabra. Primero, una impresión general, compañeros de panel, de los resultados de hoy día. Francisco, Jorge. Bueno, yo creo que hoy día Chile nuevamente está dividido en dos mitades. En mitades que no siempre coinciden, digamos, en el 50 y 50, pero claramente tenemos dos visiones. De hecho, algunos que están buscando reminiscencias más antiguas, el 44% fue el 44% del sí y el no del año 88. O sea, hacia tan atrás podemos retroceder. Y creo que de alguna forma hoy día ha mostrado claramente que el centro ha ganado finalmente. En un día que nadie ha ganado, hoy día no vemos a nadie celebrando en la Plaza Italia, no hay nadie, está todo el mundo acostado. Pero creo que de alguna forma ganó la moderación, eso diría yo, Pirincho. Sí, ya se ha hecho un lugar común, sobre todo durante estas horas, decir que... ¿Saben lo interesante de esto? Y no es chiste, que no sé si lo voy a encontrar, pero ese día domingo habían escenarios de la derecha, porque eran escenarios republicanos, en Las Condes, gracias, donde iban a celebrar las ganancias de la favor. Y cuando vieron que estaba ganando el en contra, dijeron, no, es que era un escenario para las ferias navideñas. Todos sabemos que no era eso, pero bueno, son situaciones que pasan. Y cuando ganó el en contra, debo decir que fue bastante recatado la celebración, porque fue como, bueno, si vamos a elegir algo malo o si vamos a vivir en algo horrible, mejor que sea algo aceptable y comible y no algo insufrible. Pero bueno, hay poco que celebrar. En el caso de la izquierda yo lo diría de una manera un tanto distinta. No había nada que ganar y todo que perder. Y probablemente eso significa algún alivio para ese sector político, que sacará alguna cuenta alegre en la medida que, como la campaña, sobre todo en la etapa final, se tradujo en un plebiscito respecto del gobierno, quizá ahí poder sacar algo limpio, o especialmente de cara al respiro que le da especialmente en los próximos 2 años que quedan. Y en la derecha, bueno, es más o menos obvio. Creo que el gran derrotado José Antonio Kast, él mismo había dicho que le iba a poner su capital político en esta campaña, que le iban a dar vuelta. También pierden en algún sentido los que se supeditaron a buena parte del tono de esta campaña entre los verdaderos chilenos, los que se joden, en fin. Perdió la nueva derecha, como ya vienen diciendo algunos, sindicando a demócratas y amarillo. Y si hay alguien que probablemente sí ganó, quizás los pocos que están celebrando esta noche son justamente aquel sector de la derecha que se cindió, que muy tempranamente llamó a votar en contra, Rojo E. En
resumen, son todos aquellos que se desligaron, como vuelvo a repetir, Rojo Edwards, para su propia satisfacción y elecciones, porque no se iba a quedar en el bando perdedor y que esto le jugara en contra de las próximas elecciones. Edwards, algunos diputados y senadores republicanos, Tere Marinovich y otros, diría yo, con algo de justicia, son los únicos que probablemente podrían esta noche celebrar. Perdona, pero dijiste una frase que no calza, creo yo. Que tempranamente invitaron a votar en contra. El mayor problema que yo creo que se dio, y que quizás efectivamente concuerdo 100% contigo, Jorge, que puede haber sido una influencia, fue hace 2 semanas atrás. No. Sí. Incluyendo el votar en contra y el fraccionamiento del partido. Ahora, antes de que sigamos nosotros en la discusión, podría preguntarle Brutus, a María José Hoffman cómo ve el diagnóstico. Solo un punto respecto de esto. La gran paradoja de esta elección, Fernando, fue que el 7 de mayo quienes ganaron la elección son aquellos que no querían un texto constitucional, y así lo dijeron haciendo campaña. Ya tempranamente en el Partido Republicano había dificultades para ordenar las huestes internas, varios habían expresado algo distante, y lo que hace Rojo Edwards y lo que hacen algunos diputados es simplemente la institucionalización final de esta ruptura que venía del Divo 1. Solo un punto para incorporar a María José, pero a mí me parece que el sector de la derecha que se fue por el en contra fue un sector bastante marginal, y así lo damos cuenta en el distrito 11, donde la caída en la votación te tiraste como 4 slogans así etiquetados. Es que por eso es que me interesa la opinión María José Hoffman. ¿Cómo ve todo este diagnóstico? ¿Quiénes son hay algunos ganadores? ¿Puede considerarse el sector de Rojo Edwards, los escindidos, por ponerle algún título, como ganadores? Y por otra parte, ¿cuál es su diagnóstico de por qué fue rechazada esta propuesta? Yo diría, buenas noches, que discrepando con Pirincho, creo que la gran paradoja de este proceso ha sido la izquierda completa, la izquierda extrema principalmente, quien ha terminado legitimando la Constitución del 80. Entonces, la vuelta que nos dimos... Número uno, señora Hoffman, no estamos legitimando, o la izquierda no está legitimando. Es el pueblo que dijo que si vamos a vivir en algo malo, mejor en algo que ya está mejorado. Te duela donde te duela, señora Hoffman, porque en realidad tengo hartos problemas contigo. Inventamos de que todo esto se solucionaba con un proceso constitucional, y terminaron avalando a la Constitución que no querían. Para mí eso ha sido lo más curioso, y en eso también uno tiene que hacer la autocrítica de dónde están nuestros errores, porque efectivamente, mira, yo creo que uno está todo recién pasando, era difícil, pasamos a hacer una alternativa competitiva hace solo 2 o 3 semanas, donde empezamos a subir en las encuestas. Yo creo que luchar contra el hastío fue lo más difícil, tanto para el gobierno como para las dos campañas. Sí, o sea, la gente, para los dos. El cansancio constitucional que vimos permanentemente en este proceso, uno lo sentía en la calle, lo sentía en los mismos medios de comunicación, no había entusiasmo porque la gente está con otras prioridades. María José. Pero evidentemente que uno tiene que hacer la autocrítica en términos de la estrategia de la campaña, o sea, todos los errores, los casos de corrupción. El que se jodan, por ejemplo, y otros temas, ¿crees que fueron un error o no? Yo creo que gracias a eso fue cuando recién empezamos a existir en la campaña. Ah, o sea, no lo ve como... No. Ustedes cometieron un error. Nunca pensaron que el pueblo se iba a enojar tanto por esa frase. Así de simple. Nunca lo pensaron. Así que no va por ahí, señora Hoffman. Un error, porque creo que eso representaba en gran parte la desesperación y el hastío que tenían muchos chilenos. Y es a partir de ese minuto cuando nosotros también empezamos a subir y nos empezamos a transformar en una campaña competitiva. María José, y respecto a la autocrítica de lo que ocurrió adentro del Consejo, porque de alguna forma el hecho que se haya sacado el 45% de los votos
significó de que a lo mejor si hubiera sido más moderado, si no hubieran habido un par de cosas, esto podría haberse acercado al 50%. Entonces, ¿dónde está la autocrítica? Porque este proceso lo condujo Republicano, y hay que decirlo con todas sus letras, Chile Vamos fue atrás de Republicano. Yo no comparto esa afirmación, porque en eso creo que efectivamente ellos eran mayoría, pero nosotros trabajamos a la par, y la moderación también. Nosotros no pensamos tan distinto tampoco como para tener que autocontrolarlos entre nosotros, pero básicamente yo te diría que en ese proceso el rol al menos que tuvo la UDI, que tuvo Chile Vamos, fue de tratar de entender que este proceso tenía que ser mayoritario. Ojo, no lo logramos, se logró probablemente en la parte de los expertos, pero no en el mismo proceso. Hubo gustos. ¿Por qué? Porque los expertos, independientemente si sean de derecha o izquierda, son expertos. No son elegidos por el pueblo. Hubo errores que tenemos que ir asumiendo y ir conversando, pero eso no significa que nosotros nos vamos hoy día a echarle la culpa a un sector, porque me parece pero que no es lo que viene hacia adelante. El cambio del qué por el quién, sí, por ejemplo. ¿No cree a esta altura que fue una cosa que afectó derechamente a la votación final? Mire, yo soy una defensora de la vida. Voté en contra de la ley de 3 causales, pero efectivamente si yo hubiese estado sentada en ese consejo, creo que sí fue un error cómo se trató el tema. Efectivamente, a mí me interesa cambiar esa mayoría social, y creo que el presidente republicano lo explicó bastante bien cuando dijo: esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver probablemente si somos gobierno, si somos mayoría, eso es legítimo, pero es bueno saber que ustedes, si llegan a ser mayoría, nos van a joder a todas las mujeres. Es interesante que una mujer, siendo mujer, nos quite el derecho de poder elegir por lo menos en las 3 causales. Entonces, si su marido agrede a una menor de edad, quizás a su sobrina, como lo hace otra persona, ¿usted va a obligar a esa menor a tener ese hijo solamente porque está obligada? Interesante, señora Hoffman, su forma de pensar. Intentar abusar de una leguleyada o de un tema semántico, creo que sí fue un error y que nos costó mucho durante el camino poder revertir. Imagínense lo que es para mí. Yo de hecho no firmé la carta que firmaron muchas mujeres de mi sector, porque yo soy una persona que cree en la vida, pero efectivamente hay que reconocer que en este punto fue muy difícil porque partimos de abajo en temas femeninos. Pero efectivamente la Constitución, para algunos puede haber sido un gusto. A mí me parece que como estaba la Constitución y como terminó quedando, me parece más que razonable, pero evidentemente que es parte de la autocrítica, y acá quiero ser súper clara de la autocrítica que tenemos que hacer como sector. Esta no va a ser la noche de los cuchillos largos. Nosotros queremos seguir trabajando en unidad. ¿Y por qué? Porque queremos ser oposición a este mal gobierno, y eso obliga... Y la unidad contempla estar... Oposición a este mal gobierno. Qué interesante. Les recuerdo que este mal gobierno ha incautado varias armas, lo voy a poner. Ha implementado un porcentaje alto de vivienda solidaria. Ahí voy a dejar. Lo voy a buscar. Si lo encuentro, lo voy a dejar acá. Ha hecho tratado de libre comercio con otros países. Ha aumentado las inversiones en Chile. Voy a poner aquí varias cositas que ha hecho este gobierno. Sí, señora Hoffman, es un mal gobierno. Muy mal gobierno. ¿Juntos en una gran alianza política con Republicano o no significa tener aguas separadas? Eso significa lo que genuinamente vaya surgiendo. Tuvimos la capacidad... La convicción del partido. Somos distintos, vamos a competir en las elecciones, pero evidentemente esa oposición social que va desde republicanos, la UDI, Renovación Nacional, demócratas, creemos que también se traduzca en la próxima elección municipal y en la presidencial. Por lo tanto, quiero ser súper cuidadosa con las palabras, porque para mí sería muy fácil, y está como muy instalado, responsabilizar a un sector. La UDI fue el único partido de derecha que estuvo 100% comprometido por el a favor. Eso obviamente que pueda marcar una diferencia. Hay quizás un sector de republicanos que no apoyó, pero la gran mayoría del partido, la gran mayoría estuvo muy comprometida en este proceso, y logramos hacer una campaña que no tuvo el resultado que queremos, pero y es por eso que la UDI cada vez más pierde partición en las distintas cámaras.
interesante, señora Hoffman. 45%. Le damos la bienvenida para darte la palabra. Primero queremos dar la bienvenida a Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, duelo de secretarias generales de partidos. Ya. Nos conocemos hace ¿Cómo hemos avanzado las mujeres, no? Ya, pero antes de darte la palabra a ti, te la va a dar, pero Por Jorge favor. Navarrete. Bárbara, muy buenas noches. Hace un rato estaba sentado aquí el diputado Vinter, quien hizo o recalcó o recordó la necesaria autocrítica que tiene que hacer la izquierda respecto incluso a lo que está ocurriendo hoy día. Fue la izquierda la que siempre quiso, y no la derecha, tener una nueva constitución. Fue la izquierda la que en algún sentido se farreó, a mi juicio, una oportunidad que tienen pocos países en su historia. Fue la izquierda la que posibilitó un triunfo de la derecha más conservadora y mirado en retrospectiva, yo siento que hay poca crítica de ese sector. Hoy día evidentemente no se celebra, pero quiero preguntarle, ¿usted comparte algo de esa mirada más severa respecto de cómo se ha comportado la izquierda y sobre todo cómo seguir adelante a partir de lo que ocurrió hoy día? Sí, comparto elementos de lo que ha planteado Gonzalo y que han planteado distintos dirigentes de los partidos, no tanto de socialismo democrático, de Apruebo Dignidad. Nosotros mismos hemos recogido también el guante respecto de las autocríticas que tenemos que hacer, pero me parece que eso también tiene que ser en el marco de un contexto que la necesaria autocrítica no relativice lo que debieran ser presupuestos ya a estas alturas bastante consolidados en torno a la necesidad de generar cambios y transformaciones profundas en nuestro país. Creo que ahí probablemente es donde tenemos que hacernos la mayor autocrítica como mundo de izquierda, ¿no? La incapacidad de transformar en realidad, en viabilizar, en transformar en un instrumento objetivo, concreto, que la ciudadanía pueda sentir esa expectativa por cambio y transformación en su calidad de vida. Creo que ahí tenemos una reflexión muy profunda que hacer, particularmente el mundo de izquierda, por lo mismo que tú comentabas, porque es una reflexión que llevamos de décadas, pero también porque probablemente eso es parte de las reflexiones que tenemos que hacer en torno a este proceso, a los dos fallidos procesos constituyentes. Algo de lo que está ahí expresado también tiene que ver con esta distancia, y yo lo he señalado en este programa también en otros minutos, y lo vuelvo a reafirmar hoy día, la distancia que existe entre la ciudadanía, su padecer, su vivencia cotidiana, sus necesidades y lo que siente que es... Me gusta mucho que en estos momentos la izquierda, a pesar de que ganó el en contra, no haya salido a gritar a los cuatro vientos que ganaron y que en vez de eso se haga un mea culpa que esto fue una falla de ellos. Y vuelvo a repetir, sí, fue falla de ellos. El primer proceso fallaron ellos. Entonces bastante interesante y a mí me gusta el hecho del mea culpa que se están haciendo. ¿Se dan cuenta? Un debate que pareciera no estar del todo sintonizado, porque no es que esté ajeno, pero pareciera ser que no logra ser suficientemente abarcador de lo que necesita como respuesta inmediata. Pero Bárbara, a propósito de eso, nos salimos un poco de la cuestión estrictamente constitucional, pero también pareciera que hoy hay una suerte de revisionismo de lo que fue el 18 de octubre. Y muchos de los padecimientos de la ciudadanía, que entre otras cosas motivaron ese acontecimiento, hoy día uno los podría ver incluso agravados y profundizados. ¿Cuánta autocrítica, a propósito de algo que usted dijo a la pasada, debería ser quizás la izquierda o un sector de la izquierda por no haber sido lo suficientemente claro, por ejemplo, en haber condenado externalidades negativas de ese proceso que generó mucho nivel de ansiedad y temor en la población, como la violencia, y que permitió a sus críticos también tapar los padecimientos, los sufrimientos de muchos ciudadanos y que se mantienen hasta el día de hoy? Bueno, creo que es ahí donde está efectivamente esa reflexión, que claro, es una reflexión que uno pudiera decir requiere tiempo, requiere un poquito de calma, pero también es sobre la urgencia, digamos, ¿no? O sea, no es que tengamos tampoco tanto tiempo para reflexionar tanto, tenemos que también ejercer una labor que es ser gobierno. Y por lo tanto, los partidos que lo somos, no podemos pretender que estas reflexiones como que se separen, se distancien de lo que es un trabajo concreto de cómo efectivamente volvemos a poner en el centro de la agenda las urgencias. Pero cuando digo urgencias estoy pensando también en lo que hoy día se ponía sobre la mesa. Está la agenda de delincuencia y seguridad,
pero también está la agenda de crecimiento que tiene que estar vinculada necesariamente a empleo, que tiene que estar vinculada a condiciones de vida, que tiene que estar vinculada a salario, que tiene que estar vinculada a igual pega, igual paga. Bárbara, o sea, María que José. tiene que también estar vinculada, perdón, Mónica, Sí. con esto cierro, que tiene que estar vinculada a aquello que la ciudadanía también dijo con mucha fuerza en el marco de la revuelta popular. Y es que está bien, esto se va a canalizar por la vía de un acuerdo constituyente el 15 de noviembre, que va a permitir un debate constitucional, pero también hay una agenda de otros temas Ok. que no debieran De esos- quedar de esos invisibilizados y otros que de temas- alguna manera no están en el centro hoy. De esos otros temas, pero también de lo constitucional. María José, ¿le creen al Partido Comunista, en este caso la representante es Bárbara Figueroa, cuando dicen que este proceso está cerrado? Porque esa fue una gran discusión durante toda la campaña. Porque además recordar que ahora esta constitución que nos sigue rigiendo, se rebajaron los quórum y tiene 4/7 en general, para lo que antes se requería mucho más votos. ¿Le creen? Y lo segundo, si es posible después construir acuerdos, porque todos valga la redundancia, están de acuerdo con que hay urgencias. El punto es si entre ustedes se pueden poner de acuerdo, desde la UDI al Partido Comunista. ¿Le crees primero? ¿Puedo Para que ser se le vaya. sincera? Sí, puede ser la idea. La verdad es que no, la verdad es que nos costó mucho. ¿No le crees que Entonces no me vengas a decir que quieres lo mejor para el país si no eres capaz de sentarte en la misma mesa a conversar soluciones que se necesitan? ¿Se dan cuenta a lo que me refiero de que la derecha no tiene ganas de que el pueblo salga adelante? Es así. Aquí en Chile es así. acabó No, esto? lo que pasa es que se acabó. No es que más allá de lo que yo le pueda creer o no le pueda creer, hoy día la ciudadanía habló, nosotros perdimos. No sé si tú estás muy contenta con que sigamos teniendo la constitución de Pinochet, pero efectivamente lo que sí viene para adelante es buscar otro tipo de acuerdos que tienen que ver con los temas que plantea Bárbara, que está en el gobierno y que no se han dado. Pero más allá de si yo le creo o no le creo, el tema no le crees? se cerró. Es que en la campaña no le creía, no es que no te crea a ti personalmente. Se En la campaña No hay nosotros problema. sabíamos que no era verdad, pero se va a tener que cumplir y nosotros vamos a cobrarle la palabra tanto al Partido Comunista como al gobierno y como a todas las fuerzas políticas de que este tema está cerrado. O sea, eso es parte, no entender el hastío en el tema constitucional, el cansancio constitucional. Bueno. Creo que sería un error no solo moral, de sino hecho, que estratégico. necesitarían los votos de ustedes, así que si no los dan ya no se puede. Ok, cerrado. Y el tema de los Es que, acuerdos, ¿es posible que se pongan de acuerdo desde la UDI al Partido Comunista? Cada una podría expresar qué necesitan del otro para que se produzcan esos acuerdos. María José, para... Si no se ponen los cambios, si no se hacen los cambios necesarios en las reformas vigentes y no vemos las prioridades, pero no solo en el discurso, porque hace poco estamos escuchando hablar Se hicieron reforma de seguridad, ellos dijeron que no. Se hizo reforma tributaria, ellos dijeron que no. Se hizo reforma de educación, ellos dijeron que no. Entonces no vengas a decir que no se han propuesto cosas. el gobierno y mencionar la palabra crecimiento. Algunos del gobierno creen que solamente podemos avanzar a través de los impuestos. Nosotros creemos que no. Si la reforma tributaria es para subir impuestos, no va a haber acuerdo. Si la reforma de pensiones es para que el 6% vaya al fondo colectivo, no va a haber acuerdo. Si no empezamos a hablar pronto de empleo, estamos llegando a 10 puntos, Ok. va a ser muy Bárbara, difícil. entonces, pero la pelota ¿de la vuelta? tiene el gobierno, ¿De no vuelta? la tenemos nosotros. ¿Hay posibilidad de acuerdo? Porque ahí la cancha está rayada. O sea, yo lo primero es que a propósito de creernos o no creernos, es importante también que la ciudadanía nos crea. Y todos los partidos hoy día hemos vuelto a reafirmar, los partidos del oficialismo hemos vuelto a reafirmar que no va a haber un proceso constituyente nuevamente en el marco de este gobierno, no porque queramos que haya después al día siguiente que se termine este, sino que porque nadie puede, por responsabilidad política, imponerle al que viene cómo debiera ser su mandato. Por lo tanto, ¿de qué nos podemos hacer cargo? Del mandato que estamos ejerciendo. Es como que si, no sé, pretendiera determinar desde ya cuál debiera ser el presupuesto de los... Aquí donde yo voy a hacer una detención. Porque si bien ustedes son el oficialismo, ustedes no están gobernando. El que está gobernando se llama Boric. Y no es comunista. Entonces, eso de que estamos... No, ustedes no están gobernando nada. Así de simple. Porque ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en algo. Así que no. próximos 6 años y por lo tanto dejar amarrado al próximo gobierno. O sea, esas son situaciones donde uno tiene que
yo diría que no actuar de buena fe, pero si es necesario precisarlo así de claro, es bueno precisarlo. Por eso, cuando algunos se asombran y dicen, escuchamos a la ministra decir que durante este gobierno no, obvio, porque es la ministra de este gobierno. Entonces, evidentemente, tiene que dejar claro que en este mandato no va a haber proceso. Y porque por lo demás, no basta solo con decretar algunas cosas para que se hagan realidad, sino que tal como ha dicho María José, bueno, veamos, ¿no? Como dice ella, no veamos. Pero mira, ahora, eso es muy importante porque yo creo que eso precisa, ¿no? Entonces el marco del debate. Porque uno podría decir, bueno, ¿y entonces qué? Entonces lo que viene es una agenda muy proactiva en torno a temas que tienen que ser centrales. El tema de pacto fiscal efectivamente es una necesidad y es una prioridad. Eso requiere medidas, y lo ha señalado el ministro Marcel, yo no voy a profundizar en eso, pero medidas antielusión, medidas contra la evasión, más recursos para las arcas fiscales, pero ¿para qué? Para que esa plata efectivamente pueda ser bien utilizada en la garantía de derechos que no solo se van a resolver con mejor distribución de los salarios, porque uno puede entender el debate de crecimiento vinculado a empleo y salario como un mecanismo de redistribución, porque el Estado no puede garantizarlo todo. Lo otro es que el Estado contrate a toda la gente y eso no puede ocurrir. Sí. Y por lo tanto, hay que abordarlo así. Pero hay otras materias, como por ejemplo la justicia en materia de educación, de salud, de pensiones, donde pero es que estoy pensando en garantía de derechos, ¿no? Que no pueden depender de tus ingresos. Y por eso ahí tiene que haber un debate. Francisco sobre tiene pacto pregunta fiscal. por acá. No, mira, hemos estado hablando durante 4 años de la importancia. A ver, ¿por qué se menciona eso? No sé si pasa en otros países, pero por ejemplo en Chile depende del sueldo base que paga la parte pública estatal, es lo que vas a tener en empleo, por lo menos sueldo mínimo base en el privado. Se ocupa como un estándar. Entonces, muchos dicen que no hay que subirle el sueldo a los públicos porque justamente obligarían al sector privado a elevar los sueldos. Entonces, ahí está el dilema. Por eso muchas veces no se aprueban las alzas de sueldo por lo mismo. Pero bueno. Ser una constitución. Pero al mismo tiempo el Partido Comunista, y no solo el Partido Comunista, sino que muchos sectores han dado por muerta la Constitución. Entonces yo me pregunto cómo vamos a vivir con una Constitución muerta. Me recuerda la frase de Flaubert que decía, en un momento se habían muerto los dioses romanos y no había nacido Cristo, el hombre estuvo solo, digamos. O sea, en este momento estamos como esa frase de Flaubert, con una Constitución declarada moribunda y que de repente la revivieron. Entonces no era tan importante en el periodo de los monstruos, como claro, también podría decir otro autor por ahí. No era tan importante la Constitución, que ahora nos vamos a dedicar a los temas relevantes que le importan a la ciudadanía. ¿Estuvo mal enfocado el debate entonces? No creo que fuera eso. Creo que primero el gobierno no ha dejado de atender la agenda que tiene que atender, pero es evidente que se requiere más. Es evidente, digamos, no creo que con eso ninguno de nosotros pueda llamarse a asombro. Ahora, ¿se puede discutir y se podía discutir el debate, o se podía hacer el proceso y el debate constituyente también abordando estas otras urgencias? Sí, por algo está avanzando la agenda de seguridad igual, y lo que nos tiene trabado respecto al tema de pensiones no es que el gobierno no haya presentado iniciativa, es que tenemos una diferencia sustantiva respecto de si el actual sistema de FP es el mejor mecanismo para garantizar pensiones justas. Pero en eso Antes que siga comentando, yo lo voy a detener aquí para poder terminar, porque si no se me alargaría mucho. Yo sé que es un video bastante corto, estos últimos 3, pero dejémoslo hasta ahí. Así que me voy despidiendo ya, como corresponde. Chao a todos, y si el de arriba quiere, aunque dicen que el de abajo escuche más, con un fuerte abrazo, un beso enorme. Nos estaríamos viendo en el próximo video. Bye bye.